Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por el contenido de ese último canto, que es una gran realidad y una gran verdad. Hay gran poder cuando nos conectamos contigo por medio de la oración, porque, Señor, tú que eres todopoderoso, nos das todo el poder del universo que está en ti para resolver cualquier problema que tengamos en nuestra vida. En esta mañana estamos aquí reunidos y cada uno de los que estamos aquí tenemos algún problema en nuestra vida, ya sea en el hogar, ya sea en el matrimonio, ya sea en nuestras emociones, nuestros sentimientos, ya sea en nuestro trabajo. Sí, Señor, donde quiera, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros novios, con nuestras esposas, en fin, tú lo conoces todo. Tú conoces que cada uno de los que estamos aquí, qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestro corazón, qué nos está agobiando, qué nos está angustiando. Pero, Señor, como Jesús nos dijo y nos invitó, seguimos esa invitación, esa promesa de tu santa y divina palabra que está allí en Mateo 11, 28 en adelante, que Él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, Señor, ayúdanos a ir a Jesús para depositar nuestras cargas, nuestros problemas, porque nosotros humanamente no podemos con ellos. Humanamente es imposible llevarlo y nos aplastan constantemente. Por eso te pedimos, Jesús, que tú, que eres manso y humilde de corazón y que prometiste ir con nosotros y llevar ese yugo con nosotros, que tú lo cargues con nosotros para que tú seas quien lo lleves en nuestro lugar. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu perdón y sobre todas las cosas estamos pidiendo que tu Santo Espíritu Consolador se mueva en nuestro medio, se mueva en nuestros corazones, se mueva en este lugar, en esta iglesia y sobre todo, Señor, al estudiar y conocer tu palabra. Ayúdanos a no estar aquí por mero entretenimiento, por una costumbre de venir, por una tradición. No, Señor. Si estamos aquí, que lo hagamos sintiendo que venimos a adorarte en espíritu y en verdad. Porque esa es la razón por la cual venimos a tu lugar, a tu santo lugar. Es muy bonita la confraternidad, es muy bonito el amor entre los hermanos. Es verdad que nos sentimos con deseo de vernos muchas veces cuando no nos vemos, quizás en una semana, quizás en un día, 2, 3 días, no importa. Pero lo importante es que entendamos que si venimos a tu iglesia, eso viene siendo como una extensión de lo primero. Que lo primero sea la intención real en nuestro corazón de adorarte en espíritu y en verdad. Porque, Señor, tú mereces toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos sin fin de la eternidad. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y sobre todas las cosas, ayúdanos a recibir ese carácter tuyo en nuestra vida por medio del estudio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de una relación y comunión íntima y personal contigo. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús y por la inspiración de ese Espíritu maravilloso consolador que tú nos has dado, Señor, una vez que ascendiste al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta mañana se titula Los decretos de muerte en la Biblia. Los decretos de muerte en la Biblia. Y el propósito es demostrar que cada decreto de muerte que fue establecido en la Biblia en contra del pueblo de Dios a través de la historia, ninguno funcionó. Y que la tortilla siempre se volteó al revés. El enemigo intentó destruir al pueblo de Dios en cada etapa, en cada periodo, pero cuando llegó el momento más crítico, cuando parecía que todo se iba a perder, cuando parecía que se iba a efectuar el cumplimiento total de sus propósitos malévolos, en ese instante, cuando no había ninguna esperanza humana de salvarse, Dios volteó la torta al revés y se volteó en contra de los enemigos del pueblo de Dios aquel decreto que estaba para exterminar al pueblo de Dios. Cuando analizamos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, existen varios decretos muy famosos en la historia, al menos la historia registrada de la palabra de Dios, que no funcionaron contra el pueblo de Dios. Y de esos son los que me refiero. Los decretos de muerte en la Biblia contra el pueblo de Dios, todos los que están registrados, nunca funcionaron contra el pueblo de Dios. Y al final,
la torta, la tortilla, como le quieran poner, se volteó al revés. Porque Dios la volteó al revés para honra y gloria de su nombre. El primero que recordamos fue cuando Moisés iba a nacer y sabemos lo que pasó. Intentaron matar a Moisés, el enemigo, y no pudo. Después, en esa misma historia, ya una vez Moisés crecido, Moisés con 80 años de edad, regresa, Dios lo llama a liberar a su pueblo Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto. Cuando van cruzando el Mar Rojo, el faraón decidió, completamente inspirado por el enemigo, destruir con un decreto total de muerte al pueblo de Dios y lo persiguió con su ejército élite. Y sabemos la historia. Se volteó al revés también. El que salió perdiendo y muriendo fue él y su ejército en el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel cruzó como por tierra seca y fue salvo de ese decreto de muerte. Volamos en la historia y quedamos en la época de Esther y conocemos la historia de Esther, Mardoqueo y lo que le aconteció al pueblo de Israel en la etapa de la historia cuando estaban en Medo-Persia en la época de Esther. Hubo un decreto de muerte contra el pueblo de Dios fijado en una fecha específica y este tampoco funcionó. Se volteó al revés en contra de los enemigos, principalmente Amán, la horca que preparó para Mardoqueo, se la puso él mismo en el cuello porque le tocó a él, su familia y todos, y aquellos que intentaron matar al pueblo de Dios fueron los que salieron perdiendo en este caso. Dios volteó la torta al revés. Conocemos más acá en la historia con Jesús, cuando Jesús fue a nacer, conocemos lo que hizo Herodes el Grande. Aunque murieron muchos niños allí, el propósito fundamental era exterminar a Jesús. Pero no pudo. No pudo exterminar el enemigo a Jesús porque Jesús fue liberado. Salieron a Egipto, fueron protegidos allí y no pudo funcionar el decreto de muerte contra Jesús. Pero en el libro de Daniel, que es donde nos vamos a espaciar hoy en la mañana, hay 3 decretos de muerte contra el pueblo de Dios que están en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y ninguno de esos decretos de muerte funcionó contra los siervos de Dios en el momento en que fueron puestos. Y la torta se volteó al revés en contra de sus enemigos. Siempre la historia se repite, es lo mismo. Y en el tiempo final, que era la lectura bíblica que leía nuestro hermanito, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y conocemos todo lo que pasa ahí. Es en el futuro y el futuro no está muy lejano. Ese es un futuro que estamos casi que pisándole los talones. Está bien cercano. Si estamos viendo las noticias, si estamos siguiendo todas las cosas, nos estamos dando cuenta que realmente Cristo ya está regresando a este mundo. Este mundo no soporta más, no aguanta más. Cristo está viniendo y el lazo se está cerrando alrededor del pueblo remanente de Dios porque es el que el enemigo odia, porque es el único que les disputa la supremacía en este mundo y él quiere destruir al pueblo remanente de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque él odia al pueblo de Dios. Y cuando venga la ley dominical, principalmente en este país, los Estados Unidos, donde estamos nosotros, no sé por qué estamos aquí, porque Dios nos permitió llegar a esta tierra, aún muchos sin papeles, ¿por qué Dios nos trajo aquí? ¿Algún propósito tiene para eso? Y en este tiempo final viene un decreto de muerte que está en Apocalipsis capítulo 13, que nace en esta nación en unión con el papado, la religión y el Estado, unidos para perseguir al pueblo de Dios, inspirados por el enemigo de las almas. Pero ese decreto de muerte también, como todos los anteriores, no va a funcionar, porque Dios se va a encargar de libertar a su pueblo cuando esto intente ser. Recordamos a Jezabel con Elías también, intentó matar a Elías y no pudo, y lo persiguió. Nunca ningún decreto de muerte en la historia bíblica, a través de la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, ha funcionado contra el pueblo de Dios, y siempre la torta se viró al revés porque Dios la volteó en contra de sus enemigos. Entonces, dice 2 de Pedro 1.19, un texto muy conocido por muchos, uno de mis favoritos de la Biblia, muy bonito. Dice que tenemos también la palabra profética más segura, más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad de este mundo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Entonces dice que la profecía nunca fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los que escribieron las Escrituras, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que el inspirador, el autor de este libro que tenemos en la mano, aunque lo tengamos ahí en la Biblia, en el teléfono, no importa donde lo tengamos, lo importante es que es la palabra de Dios donde quiera que esté. Si no está adulterada, si no está tergiversada, es la palabra de Dios. Lo importante es que esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, es el autor. Solamente los discípulos, los apóstoles fueron sus escribas. El autor es Dios. Y hacemos bien en estar atentos a ella, porque ella nos advierte de todo lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que está por pasar, para que cuando suceda, sepamos, porque ya Cristo, los discípulos, el Espíritu Santo, nos lo escribieron, nos lo dijeron, para que no nos agarre de sorpresa. Propósito, demostrar que ningún decreto de muerte contra el pueblo de Dios, a través de la historia, al menos en lo que la Biblia respecta, que se ha quedado registrado, ha funcionado contra el pueblo de Dios, porque Dios ha volteado al revés ese decreto en contra de los enemigos perseguidores del pueblo de Dios. Entonces, yo le invito a alguien que me lea con voz fuerte, sea mujer o sea hombre, dos textos que quiero ver en este momento, aunque después vamos a pasar a otro. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. Eclesiastés capítulo 1, 9 y 10. Y el primero que lo encuentre, que me lo lea con voz fuerte, claro y alto. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. Gracias, Marco. ¿Cuál es la esencia de lo que significa este pasaje? Que la historia se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que está pasando ahora ya pasó. Y lo que va a pasar ha pasado ya. La historia es cíclica, es repetitiva. Se vuelve a repetir. Y el capítulo 3, versículo 15, que habla más o menos de lo mismo. Allí el sabio Salomón. Ahí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, alguien que me lo lea. Gracias, Marco. Vuelvo a repetir lo mismo. Es decir, que la historia se repite, vuelve a pasar igual. Entonces, un último texto o dos últimos textos que están en el Nuevo Testamento y que los escribe el apóstol San Pablo, más o menos en relación con este texto que escribe el rey Salomón, inspirado por Dios. Todo esto es inspirado por Dios. Entonces, alguien que me busque la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, y que me lo lea. Y vayan dejando en mente lo que han leído detrás, para que vean toda la relación de estos pasajes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gracias, Marco. Dice que estas cosas, ahí el apóstol Pablo empieza a hacer una relación de la historia del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y la historia pasada y todo lo que sucedió en el desierto y todas las pruebas que pasaron. Y está haciendo una rememoración de las cosas y los eventos que pasaron. Y dice que estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Y por eso fueron escritas. Es decir, que todo lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todas las historias que están allí no están por una simple historia, porque quede registrado una historia, porque quedó ahí ya, no. Es como un ejemplo para nosotros de lo que sucedió en el pasado al pueblo de Dios, para que nosotros aprendamos de sus errores, de sus fracasos, de sus victorias, y nosotros nos enfilemos hacia Cristo cada día más. Pero otro texto allí mismo, que lo escribe el mismo apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículo 5, que diga 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4.
Gracias, Marco. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de lo que dice las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué esperanza tuviéramos nosotros? Cuando llegue ese decreto final contra el pueblo de Dios, esa persecución, esa intolerancia total que va a haber en este mundo, si no conocemos las Escrituras, si no conocemos estas pruebas pasadas, si no conocemos estas experiencias pasadas del pueblo de Dios, y viendo que fueron liberados de una manera especial. El Éxodo, Moisés cuando iba a nacer, Jesús cuando nació y lo querían matar, los días de Esther, Mardoqueo, los días de Daniel, los 3 jóvenes hebreos. Entonces, si no analizamos, si aprendemos de estos ejemplos, cómo sucedieron las cosas, cómo pasaron, cuál fue la manera en que actuó el pueblo de Dios en aquel momento, entonces no sabremos cómo actuar. Estaremos sin rumbo, estaremos perdidos, estaremos desorientados, estaremos sin esperanza, estaremos jalándonos los pelos, estaremos queriéndonos meter en una cueva, tapándonos de todo el mundo, porque no tendremos una esperanza en el corazón de una victoria final, porque no conocemos ni sabemos nada. Por eso necesitamos conocer, saber, aprender, estudiar y ver cómo fue el pasado, cómo aconteció y cómo Dios siempre estuvo con su pueblo a través de la historia, a pesar de, y el enemigo no pudo destruir al pueblo de Dios, porque Dios siempre liberó a su pueblo. Y Dios nos va a liberar a nosotros, porque Dios está con nosotros como lo mismo lo estuvo con Israel, con su pueblo, a través de toda la historia, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, yo les voy a compartir 2 citas del espíritu de profecía, aunque hay muchos que no creen en Elena de White, me asombra. Dentro de la iglesia adventista, me los he encontrado. En Cuba no se veía tanto, yo sé que en Guatemala, en México, en nuestros países quizás de Centroamérica, no se ve tanto eso, pero aquí cuando llegué a Estados Unidos me he quedado alarmado. Ver cómo tantos niegan el ministerio de Elena de White, la ven como una simple teóloga, escritora, pero no la ven como la profeta de Dios de este tiempo final y rechazan su autoridad profética. Pero allá ellos con su problema. Ya sea la prueba de que cuando venga la crisis más dura, ¿en qué lado estarán? Y no me escondo para decirlo y se lo digo en la cara y se lo he dicho a esas personas. Increíble. Son adventistas, están bautizados y no creen ni aceptan el ministerio profético de Elena White. Y mayormente en este país, los Estados Unidos. Que muchos han dicho en Cuba, decían, no, la antesala del cielo. Yo creo que esta es la antesala del infierno. Por las cosas que se viven en este país. Increíble. Pero dice esta cita de Elena de White lo siguiente. Así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos. De la misma manera, se proclamará que todos los que no reverencien la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte. Que todos lean cuidadosamente el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, porque afecta a todo ser humano, grande o pequeño. Evento de los últimos días, página 261. Y manuscrito liberado 14, página 91, del año 1896. Y dice la otra cita. El decreto que se promulgará finalmente, y estamos hablando del de Apocalipsis capítulo 13, 15, el que se leía en la lectura bíblica. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia de Dios ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han rechazado el temor al Señor y pisotean su santo sábado. Evento de los últimos días, página 262, Profetas y Reyes, página 444 y segundo de Joya de los Testimonios, página 149. ¿Qué dicen estas citas? Que como pasó en el pasado, va a pasar en el futuro. De las experiencias del decreto de muerte en los días del rey Nabucodonosor, cuando Daniel y sus 3 jóvenes hebreos, que no me gusta decirle el nombre que le puso a Nabucodonosor, porque él lo quiso para analizar, Ananías, Misael y Azarías, no Sadrach, Mesach y Abednego. En los días de Daniel y sus 3 compañeros, en los días de Esther con Mardoqueo,
Eso pasó, pero dice Elena de White que va a volver a repetirse contra el pueblo remanente de Dios que somos nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Gústele a quien le guste, quiera quien lo quiera o no lo quiera. Somos el remanente de Dios en el tiempo del fin. Y la misma historia se va a repetir, pero tenemos que aprender del pasado, de estas experiencias, para saber cómo andar en este tiempo presente y en el futuro cuando llegue la crisis. Entonces, el libro de Daniel, en sus 12 capítulos, tiene una estructura dividida en dos partes. Tiene 6 capítulos eminentemente proféticos apocalípticos, que son el capítulo 2, que son el capítulo, en este caso 7, capítulo 8, capítulo 9, 11 y el 12. Pero el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 y entonces el capítulo 10 son capítulos meramente históricos, pero con un cumplimiento de doble sentido profético. Porque los eventos que acontecieron históricamente en aquellos momentos nos dejaron historias, experiencias, para nosotros aprender, porque tienen que ver con el futuro, con las profecías que han de venir sobre el pueblo de Dios. Y la actuación de Daniel, los 3 jóvenes hebreos, durante esas historias, cómo actuaron, cómo hicieron, son un ejemplo profético para nosotros, cómo hemos de actuar y los principios por los cuales nos hemos de guiar para obtener la victoria como ellos lo tuvieron. Entonces, cuando analizamos el libro de Daniel, podemos ver allí varios decretos. Y el primero está en el capítulo 2, que todos conocemos. Vamos allí al capítulo 2 y vamos, en honor al tiempo, a ir al meollo del asunto, a la clave. Capítulo 2, versículo... Le digo ahora los versículos. Del versículo 11 en adelante. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ahora bien, según estos decretos de muerte del libro de Daniel, ¿qué aconteció en aquel momento y qué acontecerá en el futuro para el pueblo de Dios? Porque esto es un tipo del antitipo que nos ha de suceder a nosotros como pueblo de Dios al tiempo del fin. Y tenemos que aprender de esta experiencia, porque lo que sucedió localmente en Babilonia con Daniel y sus compañeros va a suceder universalmente contra el pueblo de Dios de una manera semejante. Y los principios que se aplicaron allí deben ser aplicados por nosotros en este tiempo final. Las experiencias pasadas allí tenemos que aprenderlas para saber cómo hacer nuestra experiencia cuando venga la crisis. Porque de lo contrario, no sabremos cómo actuar. Entonces, allí, cuando miramos aquello, el que estaba detrás de todo realmente era Satanás. Hay algo curioso en el pasaje allí. En el versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, dice el 13, y publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Miren, Daniel y sus 3 amigos lo habían puesto dentro de la categoría de los sabios de Babilonia. El rey mismo había destinado eso, los había formado en una universidad que creó para eso, y lo puso en esta categoría de los sabios, pero no estaban entre los principales sabios que él tenía dentro de su corte, aunque los tenía preparándolo para ello. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿por qué pone este edicto con tanta especificidad? Si Daniel estaba en la categoría de los sabios, estaba de más mencionar a Daniel y sus compañeros. Búsquenme a todos los sabios, a los que están decretados como sabios, tráiganmelos porque los voy a matar a todos. Nadie me interpreta el sueño. Entonces, tráiganme a los sabios y a Daniel y sus compañeros. Por fin, Daniel y sus compañeros no estaban entre los sabios. Si estaban, ¿para qué dicen que había que traer a Daniel y sus compañeros si ya estaban incluidos en el paquete? Entonces, aquí vemos la mano del enemigo de las almas que estaba detrás
del mismo rey Nabucodonosor. Estaba detrás de su plan, porque no era el plan de Nabucodonosor, él simplemente era un instrumento humano en las manos del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra humanos, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas en las regiones celestes. Satanás era el que estaba detrás y era el que odiaba a Daniel y sus compañeros. ¿Saben por qué razón? Principalmente comenzó ese odio de él, porque él no pudo contaminar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías cuando llegaron a Babilonia. Llegaron siendo bien jovencitos, unos 17 a 20 años aproximadamente tenían ellos cuando llegaron. Los hizo eunucos y los metió dentro de sus eunucos en la corte y los comenzó a preparar y los metió dentro de la casta de los sabios. Pero Daniel y sus 3 compañeros amigos decidieron ser fieles. Y su testimonio de fidelidad y temperancia del capítulo 1 fue el que molestó a Satanás. Dice que propuso, versículo 8 del capítulo 1, en su corazón no contaminarse con la comida que el rey comía ni con el vino que el rey bebía. Y cuando le hicieron la prueba, el rey al cabo del tiempo vio que eran 10 veces más sabios y superiores a los demás. Eran fieles, pero su testimonio de temperancia, su testimonio de fidelidad a Dios, cuando muchos claudicaron en la corte de Babilonia, eso le molestó al enemigo y quiso eliminarlos a ellos. Y hay algo que pasa. Cuando Satanás quiere eliminar a un hijo de Dios, no le importa eliminar a los suyos. Es como la máxima jesuita que Elena de White menciona en El conflicto de los siglos, en el capítulo que habla de la revolución en Francia, que el fin justifica los medios. No importa el medio que yo emplee con tal de lograr mi fin. Y Satanás no le importa matar a su gente, a los que le sirven, por tal de matar a un hijo de Dios, a uno que sirve a Dios. Si en el paquete se lleva a los suyos, no importa. Mientras él se lleve a los que no le conviene, que se vayan todos los que se tengan que ir. Y eso fue lo que hizo. No pudieron interpretar el sueño del rey, era imposible, pero pasó algo que debemos aprender de esta historia. Daniel, piensen en la juventud de Daniel. Daniel tendría aproximadamente los 20 años, 17 a 20 años se calcula, todos los teólogos, todo el mundo está de acuerdo que era la edad más o menos, que Daniel más o menos tenía, no pasaba de los 20 y no era menos de 17, por ahí andaba, 17, 18, 19 o 20 años, era bien joven, pero lo digno de admirar es que Daniel, con esa edad, era prudente, era sabio. Por eso dice el Salmo 90:12, un texto de mis favoritos de la Biblia, que lo escribe Moisés, que muchos ignoran. Moisés escribió este salmo. Este Salmo 90 es un salmo escrito por Moisés. Y parece que lo escribió en Madián cuando tenía 80 años, cuando Dios le dijo, regresa a liberar a mi pueblo. Moisés, pensando en todo el pasado, en todo lo que había acontecido, en todos los errores que había cometido, llega diciendo en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Realmente Moisés está diciendo, juventud y experiencia. Qué lindo es tener juventud, experiencia. No importa que tú seas joven, si yo los conozco bien ancianos, ya mayores, que están inmaduros todavía. Y conozco muchos jovencitos que tienen madurez desde que tienen 5 o 7 años, que tú lo ves con madurez. La experiencia es algo vinculado a la edad, muchas veces. Es una gran ventaja. Pero qué lindo es tener experiencia con juventud. Y eso es lo que tenía Daniel. Era prudente, era fiel a Dios, porque eso viene solo de Dios, es un don divino cuando tú buscas a Dios de todo corazón. Él te da juventud y experiencia a la vez, pero por medio del conocimiento de su palabra. Por eso dice que habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia, versículo 14 del capítulo 2. Y dice que le dijo que le diera tiempo, y él le dio el tiempo. Pero algo digno de admirar también en Daniel, su firmeza, su temple. Cuando llegó delante de sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, le dijo, miren, esto no se resuelve con lloradera. Esto no se resuelve con tembladera, con cobardía. Esto se resuelve con ayuno y oración. Vamos a orar. Y si es la voluntad de Dios enseñarnos y decretarnos qué fue lo que el rey soñó, Él nos lo va a decir. Pero con calma. Es decir, que no se resuelve con lloradera, con gritadera, con lamentación, con querer arrancarse los pelos, no. La solución está en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios,
Y eso fue lo que Daniel hizo e incitó a sus amigos. Salieron, ayunaron, oraron y Dios le reveló a Daniel la verdad. Se presentó ante el rey, le declaró, como lo conocemos en el capítulo 2, a continuación, lo que el rey había soñado, la interpretación de lo que el rey había soñado, y el rey se convenció que realmente era la verdad, porque el Espíritu de Dios estaba allí con Daniel y con sus 3 compañeros que juntos, unidos en oración, crearon como un aposento alto en una búsqueda de Dios y Dios le reveló su voluntad a ellos. Y es una experiencia que tenemos que aprender. ¿Cómo debemos actuar cuando llegue este momento para nosotros? Como Daniel y sus compañeros, a pesar de su juventud y experiencia. Y esta solo la da Dios por medio del conocimiento de su palabra. Entonces saltamos volando rápido al capítulo 3 y vamos a ver el otro decreto del capítulo 3 que lo conocemos muy bien también, la historia, una historia que para muchos es fantasía, ciencia ficción, pero es la pura verdad de la Biblia, porque está en la Biblia y porque Dios la inspiró. Que es cuando el rey Nabucodonosor se le subieron los humos a la cabeza. En el capítulo 2, en el versículo 38, cuando Daniel está interpretando el sueño, le dice: oh rey, aquella cabeza de oro, ¿eres tú rey? Y Nabucodonosor dijo: no, la cabeza no. Después de ti vendrán otros reinos inferiores al tuyo. Lo seguirá uno de plata, lo seguirá otro de bronce, otro de hierro, y después barro y hierro mezclado. Y viene una piedra que la cae en los pies de la imagen y la desmenuza. Entonces el rey dijo: no. ¿Cómo que yo? Cabeza nada más, pecho, brazos, vientre, muslo, piernas. Yo no. Yo soy oro completo. Y se mandó a hacer una estatua de oro completa. Digo, la cabeza no, yo soy el cuerpo entero, de pies a cabeza soy de oro. Y el rey se le subieron los humos en su orgullo para la cabeza y dijo: no, yo voy a contradecir. Y mandó a hacer esa estatua, esa imagen. Pero hay algo curioso en esta historia, que eso lo estudia la llamada gematría bíblica. La numerología viene de satanismo. Muchos dicen: no, numerología bíblica no está bien dicho, ese término no está. Gematría es la medida de los números en la Biblia para entender los mensajes divinos. Gematría, no numerología. La numerología viene de la astrología. Y la astrología sabemos de dónde viene. Entonces, allí cuando analizamos, dice que el rey mandó a levantar una imagen en la llanura de Dura, cuya altura era de 60 codos con 6 codos de ancho. El número 66. 60 codos de altura con 6 codos de ancho, pero no solo eso. Dice que mandó a buscarse una orquesta, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pero cuando menciona los instrumentos allí, pueden buscar la lista para que vean, se menciona 4 o 5 veces. Se mencionan 6 instrumentos precisamente. Aunque hay otros más, pero son los que se mencionan. En eso hay un propósito. Conocemos que el número de la bestia, el número de la falsa adoración, el número de Satanás, el número de hombre, el número que no tiene que ver con lo divino, es el número 666. Ahí hemos dibujado el 666 completo, en ese cuadro. 60 codos de altura, 6 codos de ancho, 6 instrumentos musicales, el 666. Símbolo de falsa adoración. Pero hay algo curioso. La adoración siempre está mezclada a la alabanza. Alabanza y adoración no se pueden divorciar. Siempre están mezcladas la una con la otra. El rey preparó mentalmente, subliminalmente, con aquella música, con aquella orquesta, para que terminaran postrándose de rodillas a todos los gobernantes que había mandado a buscar. De todo el imperio había mandado a buscar a todos los gobernantes principales. Unión de iglesia-estado. Para establecer la falsa adoración por medio de una alabanza impura, falsa. Cuidadito con la música que oímos, con la música que defendemos, porque la música está muy vinculada a la verdadera adoración y a la falsa adoración. Conocemos que Lucifer, antes de ser Satanás completamente y rebelarse, era el ministro de la música en el cielo, y más que el de música nadie sabe. Hay que tener cuidado con los ritmos, las melodías, ciertas músicas, ciertas letras, ciertas cosas de cantos que no son del agrado de Dios. Pero eso es un asunto de conciencia y personal. Pero que piensen bien que la adoración y la alabanza van mezcladas, están matrimoniadas, nunca están divorciadas, están unidas. Adoración, alabanza, alabanza, adoración, la una sin la otra no funciona.
y Satanás lo sabe. Entonces, el rey, inspirado por el enemigo, creó una orquesta. ¿Por qué puso música allí? No te diga, cuando yo diga una orden, todo el mundo se postra ante la imagen. No, empezó a sonar una música para que entraran en trance, para que entraran en algo que lo fue preparando para que se tiraran bien fácil de rodillas delante de la falsa imagen de la adoración falsa. Todo plan del enemigo. Pero allí conocemos la historia de los 3 jóvenes hebreos. Y no vamos a leer tantos textos porque no nos daría tiempo. Conocemos que para mí, yo diría, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, yo creo que es la respuesta que ellos le dan al rey Nabucodonosor. Ahí no hubo ningún acto de presunción. Fue un acto de confianza total con Dios. Pero hay algo que ellos le dicen al rey. En asuntos de conciencia, no tenemos nada que conversar con el enemigo. Mira, rey, esto no hay que conversarlo, esto no hay que hablarlo. El Dios a quien nosotros servimos, Él nos puede librar de tu mano, rey. Pero si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar. ¡Wow! ¿Qué respuesta esa? Ojalá esa fuera nuestra respuesta en todo momento. Sin presunción, bien sencilla, bien humilde, pero bien templada, con firmeza. El Dios que nosotros servimos, sabemos quién es. Es el Todopoderoso. Él nos puede librar de tu mano, rey. Tú que eres el rey más poderoso de esta tierra. Tú que tienes el imperio más poderoso de este mundo. Tú eres el hombre más poderoso de esta tierra. Pero eres poderoso para con los hombres. Pero ese es el Dios del universo, que es el Todopoderoso. Ese Dios nos puede librar de tu mano. Pero si no nos libra, que estamos dispuestos a aceptar que quizás no intervenga en nuestro favor, aún con eso, aunque Él no venga y me libre, no nos libre, tampoco vamos a adorar esta imagen porque eso va en contra de su voluntad. ¿Qué clase de respuesta? Y hay algo curioso en la historia. Miren, el rey Nabucodonosor no era un hombre de segundas oportunidades. Un hombre bien orgulloso, y conocemos por la historia lo orgulloso que era. Por eso vinieron los 7 años sobre él, como una bestia, comiendo hierba del campo. 7 años, porque seguía con su orgullo, su autosuficiencia propia. Y vino el decreto del Altísimo al cabo del año, dándole oportunidad de 1 año para que se arrepintiera, porque Dios da tiempo y oportunidad al arrepentimiento siempre a todo el mundo. Él no se arrepintió y siguió con su orgullo, y esta no es la gran Babilonia que yo he hecho, y empezó a hacer la gloria a él. Y vino el decreto y se volvió una bestia como los animales del campo durante 7 años. Entonces, él no era un hombre de segundas oportunidades. ¿Y por qué él le da una segunda oportunidad a los 3 jóvenes hebreos? Porque él sabía algo de ese Dios que ellos servían. Ya, fíjense, estamos en el capítulo 3. En el capítulo 1 fue el testimonio de temperancia de Daniel y los 3 amigos. Y los vio más sabios 10 veces que los demás, de la manera que hacían. Entonces, eso lo impresionó. Ya había una convicción, aunque no había conversión en su vida, había una convicción de que esos eran diferentes a los demás. Y que el Dios en que ellos creían era un Dios totalmente diferente a los demás. Entonces, en el capítulo 2 conocemos la historia, ningún sabio le pudo interpretar el sueño, y Daniel viene y se lo interpreta, y sabía que Daniel era amigo de ellos, por eso terminan ellos en la corte con cargos, como gobernantes al final de la corte de Babilonia, y por eso tenían que estar allí en esa inauguración de la imagen, que no sabemos cuál es la razón, nadie sabe por qué Daniel no estaba en esa historia. O estaba enfermo, algunos especulan, teólogos, y no podía estar allí, o el rey, sabiendo que Daniel iba a ser un cabecilla, le iba a levantar cabeza de playa allí. Que Daniel iba a ser un opositor, dijo, mira, mejor lo envío a otra misión y no lo meto aquí porque me va a meter en un problema. No se sabe si él mandó a Daniel a otro lugar o Daniel estaba enfermo, pero el asunto es que Daniel no estaba ahí, estaban ellos 3 nada más, porque si no Daniel tampoco se postra. En vez de echar 3 hubiera echado 4 en el horno. Pero cuando no echaba a Daniel, porque Daniel no estaba, y si Daniel no estaba, ¿por qué no estaba? No sabemos la razón, pero Daniel no estaba allí. Entonces, quizás el rey evitó que Daniel estuviera para evitarse una vergüenza delante de todos los gobernantes de todo el imperio. Mandó a buscar a todos los gobernantes, estaban todos allí. ¿Ustedes creen que él no lo vio? Era una llanura. En una llanura, aunque tú estés en el piso, tú ves casi todo para el frente, porque no hay nada que te impida ver. Pero el rey tenía que estar en su trono, bien alto, por encima de todo el mundo. Cuando todo el mundo se postró, todo el mundo al piso, y ellos no se postraron, ¿tú crees que el rey no lo vio? Sí lo vio, lo que se hizo el de la vista gorda. Ah, no vi nada. Él no
pero siempre hay chivatos. Siempre hay soplones. Y habían chivaticos allí, habían soplones. Mira, rey, esos jóvenes que tú trajiste allá de Israel, esos no se postraron. El rey, pero sí, ¿quién? Yo no lo vi, no, él sí lo vio, yo creo. Yo creo que sí lo vio. Y algún día nos vamos a enterar. Entonces, ven acá, lo mandó a buscar. Mira, el rey dio un decreto. Si ellos violaron y le dijeron eso, era para que le hubiera tirado al horno de fuego sin pensarlo dos veces, porque no era de segundas oportunidades. Pero es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, así le dice, que cuando sonó la música, ustedes no se postraron. Miren, voy a hacer sonar la orquesta de nuevo, porque yo no lo vi y tengo duda de lo que me dijeron. Pero aquí delante de todo el mundo le estoy diciendo a ustedes que va a sonar la música. Cuando termine de sonar la música, si ustedes no se postran, lo voy a echar en el horno de fuego. Mira, Nabucodonosor no era hombre de eso, de segundas oportunidades. Él lo hubiera matado y más nada sin ningún problema, pero él sabía con qué se estaba metiendo. A tal punto que la otra prueba de eso es que mandó a calentar el horno 7 veces más de la temperatura normal del horno. Pero esos eran los hornos que habían sido puestos en la llanura para fundir el oro con el cual se talló la imagen de oro. ¿Ustedes imaginan la temperatura de fusión del oro? ¿Cuánto será? Y 7 veces por encima de la temperatura de fusión del oro. Cuando ponen el agua a hervir es 100 grados Celsius. Es que hierve el agua. Y el agua hierve bien rápido, es bien volátil. El oro demora en fundirse. ¿Con qué temperatura? ¿En qué horno? ¿A qué nivel? No sé, 7 veces más. Entonces el rey sabía con quién se estaba metiendo. Digo, no, si no lo pongo 7 veces más, si lo pongo una sola vez, no, yo sé que va a ser liberado. Porque él sentía que algo estaba pasando allí. Sucedió que los metió. Cuando los metió, conocemos la historia. Los soldados que lo tiraron, versículo 22 del capítulo 3, eran la fuerza élite de Nabucodonosor, eran las tropas especiales de él, eran los guardaespaldas, era el servicio de seguridad de Nabucodonosor, hombres bien preparados, hombres bien fuertes, entrenados a todo nivel. Los echaron cuando los echaron, solo el vapor los quemó y los mató a ellos. Y los 3 cayeron dentro del horno y no pasaba nada, estaban gozando de adentro, ni que aire acondicionado tuvieran. Dice que cuando lo sacaron, lo único que se quemó fue las ataduras, las cuerdas con que los amarraron. No tenían ni olor a humo en su cabeza. Y sabemos que cuando están encendiendo fuego y estamos cerca, el humo viene y se nos pega en el pelo y tenemos que lavarnos la cabeza obligado porque la peste de humo no hay quien la aguante. Dice que ni olor a humo en sus vestiduras. Solo las cuerdas con que fueron atados fueron quemadas. Y fueron completamente quemados, achicharrados, aquellos hombres fuertes, preparados, que él tenía, que los había echado con solo el vapor del horno, saliendo de la boca del horno. Entonces, ahí estaba un contraste total. Pero cuando caen, el rey vio que no eran 3, eran 4. ¿Cómo? Si yo eché 3, ahora yo no sé matemáticas. ¿Cuándo 3 es 4? Cuando único 3 es 4 es en esta historia. Yo nunca he visto que 3 sean 4 en otra manera. La matemática es una ciencia exacta y nada más. ¿Cuándo 3 son 4? En el horno de fuego de Babilonia. Tú tiras 3 y hay 4, ¿cómo es eso? El cuarto era Jesús. Pero lo lindo de la historia es que cuando el rey los mandó a salir fuera, salieron 3, nada más, los 3 que echó, el cuarto no salió. El cuarto es Jesús. El cuarto está allí. Y el cuarto nos está esperando cuando nos toque a nosotros el horno de fuego. Porque nunca salió del horno esperando que cuando nos toque a nosotros estar allí para liberarnos a nosotros también. Porque Jesús prometió ser nuestro libertador. Y yo quiero que alguien me busque un momentito. Isaías 43, versículos 1 al 3. Esa promesa yo creo que fue la que creyeron ellos. Porque Isaías escribió en el año 700 antes de Cristo. Y esto está pasando en el año 600. Es decir, que un siglo antes de que estos eventos pasaran, ya Isaías había escrito. Y los 3 jóvenes hebreos sabían muy bien claro lo que decía Isaías. Isaías 43, del 1 al 3.
Amén. Gracias, Marco. Qué promesa más linda. Aunque pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos creen eso que es verdad? Amén. Yo creo que los 3 jóvenes hebreos lo creían por la respuesta que le dieron al rey. Mira, rey, el Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Porque Isaías 43, versículo 3 lo prometió, y es el mismo que lo prometió. Pero si no nos libra, aunque nos achicharremos dentro, no importa. Tampoco vamos a adorar porque yo sigo los principios de su ley. Y yo sé que aunque muera en esta tierra, Él me va a levantar para vida eterna. Su respuesta fue sin presunción, una respuesta lindísima, preciosa, que ojalá yo tuviera el valor de decirla cuando llegue el momento también. Porque no es lo mismo decirla desde aquí, ahora, que cuando llegue la candela. Y la manera de vencer la candela cuando llegue en aquel momento va a ser ahora. Si no es ahora, no la vamos a vencer cuando llegue la prueba. La prueba se vence hoy, aquí y ahora. Porque si no nos preparamos ahora, como Daniel dijo, que propuso en su corazón, él no contaminarse con la comida ni el vino que el rey comía y bebía. Pero se lo propuso. Si no nos proponemos ahora, cuando llegue el momento, no lo vamos a aguantar. Vamos a ser los primeros que nos vamos a querer esconder, o vamos a claudicar, o vamos a traicionar, que es lo peor. Porque habrá muchos traidores dentro de nosotros, dentro de nuestros propios hermanos, nuestras familias, que están sentados en el lado de nosotros en la banca, que están aquí en la iglesia, que están en nuestro hogar, en nuestra familia. Porque no todo el mundo va a soportar ese momento. Y todo depende de la relación con Dios aquí, hoy y ahora. Si no decidimos ahora ser fieles, cuando llegue el momento no lo vamos a hacer. Ya no va a haber tiempo. Entonces el último decreto, allí en el libro de Daniel, capítulo 6, conocemos la historia, no voy a ir al versículo ni a los textos. Daniel en el foso de los leones, ya Daniel contaba con 90 años aproximadamente. Estamos durante la época del imperio medo-persa ya, en la época de Darío. Nabucodonosor llega al poder en el año 605 a.C., ya que estamos por el año 536 a.C. aproximadamente. Él llega con 20 años aproximadamente. Ya Daniel era un anciano. Pero yo pienso que un anciano con 90 años, bien derechito. Porque Daniel sabía lo que comía, sabía lo que bebía. Dice que Moisés murió con 120 años, Deuteronomio 34, dice que nunca se oscurecieron sus ojos. Moisés, por ahí, bien longevo, pero un longevo sano. Daniel yo pienso que era un longevo bien sano. 90 años, pero todavía nos daba carrilla a cualquiera de nosotros. Y Daniel llegó allí y siguió orando. Y muchos dirán, bueno, pero Daniel falló. Porque hubo un decreto. Daniel no podía cerrar la ventana de su casita y quedarse orando antes y nadie lo hubiera visto. Daniel era un provocador. A él le faltó tacto. Él provocó que le pasara lo que le pasó. Él se buscó la persecución y se buscó el decreto de muerte sobre él. Porque el rey dijo, en el decreto firmado, puesto con su anillo, que cualquiera que adorara a otro Dios que no fuera el rey en el espacio de un mes, iba a ser echado vivo en el foso de los leones. ¿Por qué Daniel entonces dejó la ventana abierta como siempre, se tiró de rodillas y quiso orar para que todo el mundo lo viera? Entonces Daniel era un provocador, era un fanático, porque él pudo haber flexibilizado la cosa, haberse escondido en el baño, haberse puesto debajo de la sobrecama en la cama y orar allí, haber cerrado la puerta de la ventana y ponerle llave para que no entrara ningún intruso. ¿Y por qué él dejó abierto y siguió ahí? No, Daniel estaba provocando. Cualquiera puede decir eso. Pero no, Daniel no era eso. La costumbre de Daniel era esa, era su hábito, era su libertad de conciencia. Y ustedes saben que la ley dominical tiene 2 fases, que son semejantes a esta historia. La del capítulo 3, con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, es la primera fase de la ley dominical. Y la segunda fase de la ley dominical es lo que sucede en la historia del capítulo 6. En la primera parte del capítulo 3 se manda a adorar una imagen. Y ahora en el capítulo 6 no es que se manda a adorar, ahora es que dice que no debes adorar. ¿Lo hizo Daniel? En el decreto que no debe adorar. ¿Cómo es eso? Entonces, cuando venga la ley dominical, muchos adventistas van a fracasar, dice Elena de White. ¿Por qué razón? Porque cuando ponga la ley dominical, muchos van abiertamente a violar el domingo. Y eso va a provocar problemas con las autoridades.
y se va a buscar la persecución antes de tiempo. ¿Por qué? Si dicen que el domingo descansa, está bien, descansamos los 2 días, sábado y domingo. Dice Elena White que el mejor día para predicar va a ser en ese momento. Hoy en día sabemos, y más en este país, que somos esclavos del trabajo. Sí, tenemos muchas comodidades que no tenemos en nuestros países, pero aquí somos más esclavos del trabajo que en ningún lugar. Entonces, si nos dan el domingo, qué bendición. ¿Cuántas personas tú te encuentras el domingo en su casa? Muy pocos. La mayoría están trabajando. Entonces, cuando llegue ese momento, va a ser por ley, te vas a encontrar a todo el mundo en su casa, dice Elena White. Aquí donde quiera en el mundo que se ponga la ley. Entonces vas a poder predicar, vas a llegar allí, le vas a tocar la puerta y vas a predicar, te vas a enseñar la verdad porque vas a encontrarte a las personas en su casa. Hoy en día los padres no tienen ni tiempo a atender a sus hijos. Por eso se quejan muchos hijos, porque no hay relación de la familia. No hay tiempo para los hijos, para la familia. Llegan a la casa de noche, llegan cansados y cuando se ponen delante del televisor a ver el partido de fútbol, a ver béisbol, a ver cualquier cosa, sin contar el teléfono, el Facebook y de ahí para allá todas las redes sociales. No hay tiempo. Y te hablan y es con el teléfono delante. Sí, y mirando el teléfono. Y todo el mundo en la casa igual y no hay comunicación de ningún tipo. Entonces, imagínense cuando llegue ese día con una ley dominical que sea obligatorio, que todo el mundo tenga que estar en el lugar, dice Elena White que será el momento especial para ir y predicarle a esas personas, porque vas a encontrártelos en sus casas, en sus hogares. Entonces hay que aprovecharla. Guardamos el sábado y guardamos el domingo. El domingo nosotros no adoramos el domingo, simplemente adoramos a Dios todos los días, pero el sábado es el séptimo día, es el día que el Señor puso. El domingo lo aprovechamos, nos dan descanso, lo aprovechamos para predicar. Pero dice que muchos van a buscarse problemas y van a adelantarse la muerte y la persecución dentro de nuestra iglesia porque se van a volver fanáticos en ese sentido, porque van a desafiar a las autoridades, van a trabajar en domingo, van a cortar el césped, se van a ir a premiar en domingo, van a ir a rufiar, a pintar, a lo que sea. Pero entonces, eso tiene que ver con el capítulo 3. Pero el capítulo 6 ahora dice que no debe adorar a otro Dios que no sea el rey en el espacio de un mes. Ahí cambia la cosa. La segunda fase de la ley dominical es, bueno, ahora tienen que ir a misa en domingo. No puedes guardar el sábado. Si te vemos guardando el sábado, vas a ir preso. Prohibición de lo que siempre has hecho. Sabemos que el sábado es el día de reposo. Es un asunto de conciencia, entonces ahí sí ya la cosa cambia. Está bien, entonces ¿qué vamos a hacer cuando nos pongan eso? ¿Nos vamos a esconder para guardar el sábado? ¿Cómo? ¿No vamos a venir a la iglesia más? Porque pusieron que no se puede reunir uno en sábado. No nos vamos a reunir aunque sea en un río. Entonces, no, yo en mi casa me quedo aquí tranquilo. Dijeron que no se puede guardar el sábado ni reunir en sábado, tranquilito. Entonces ya nos quedamos en la casa cada uno y ya se acabó. No, ese día vamos a seguir normal. Nos lo prohíben, pero es un asunto de conciencia. Es el día del Señor, seguimos viniendo a la iglesia mientras no nos la cierren. Y si no, nos reunimos en cualquier otro lugar. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel siguió abriendo la ventana porque él siguió adorando a su Dios como siempre lo hizo. Entonces ahora vamos a dejar de adorar a nuestro Dios como siempre lo hemos hecho, porque pongan una ley que no podemos adorar en sábado. Al final tiran a Daniel en el foso de los leones. Y hay algo gracioso. Esos leones estaban bien muertos de hambre. Y Daniel durmió toda la noche. Yo me imagino a Dios diciéndolo a los leones. Miren, les voy a decir una cosa. Ese ancianito que ustedes ven que entró ahí, ese es mi siervo. Y él tiene bastante edad. Y yo quiero que él descanse esta noche, toda la noche. No quiero ni un rugido que lo despierte ni lo moleste. Él va a dormir la noche enterita y cuidadito. Mira, es más, se le tiene que pegar para darle calor porque hay frío. Y cuidadito con tocarlo con una pezuña. Los leones ni se metieron a comer a Daniel, ni a tocar a Daniel, ni a raspar a Daniel. Y lo que hicieron fue cuidarlo. Cuidadito que se metiera ahí, que los leones se lo iban a comer porque no tocaran a Daniel. Entonces, cuando el rey no durmió esa noche, se le fue el sueño, se desveló, porque él quería a Daniel. Se dio cuenta que era una trampa que le habían hecho aquellos gobernantes envidiosos, celosos de Daniel. No durmió, dice que se le fue el sueño. Se levantó bien temprano en la mañana, cuando ya se estaba cumpliendo la hora del momento del decreto. Y fue corriendo al foso del león. Y fíjense, si él tenía cierta fe ya en el testimonio de lo que Daniel había hecho, le había dicho, había dado. Fíjense, pónganse a pensar lo que el rey dice. Una noche entera echado en un foso de los leones, no, desde que lo tiraban lo descuartizaban, con el hambre que tenían. Y el rey dice, Daniel, llamó a Daniel sabiendo que estaba todavía. ¿Hasta qué punto llegaba la fe del rey? El Dios a quien tú sirves, él te ha librado. Sabía que Daniel tenía un Dios que era todopoderoso, que lo podía librar. Y él dice, Daniel,
con la fe sabiendo que Daniel estaba vivo, o que podía estar vivo, porque él sabía que su Dios lo podía liberar, y Daniel estaba vivo. Sacó a Daniel. Cuando saca a Daniel, agarraron a aquellos sinvergüenzas con toda su familia, y antes de llegar al suelo, los leones los descuartizaron. Fíjense si tenían hambre. No quedó ni uno vivo. Todos quedaron destrozados por los leones. La prueba, todo decreto de muerte que se ha puesto contra el pueblo de Dios en la historia, a través de la historia, no ha funcionado nunca contra el pueblo de Dios y se ha virado en contra de sus enemigos. Siempre Dios vira la torta al revés a favor de su pueblo, porque Él es el Todopoderoso. Y gloria a Él. Entonces, hay una historia, y con esta termino, de algo que pasó y fue real. Me lo leí en un libro empezando en la Iglesia Adventista en Cuba en el año 96. Creo que venía como un misionero de allá de la antigua Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se hizo la Revolución Socialista de Octubre en el año 1917. Ustedes conocen de oídas quizás, de lectura de tantas experiencias, lo que es el comunismo y lo que ha sido el comunismo en asuntos de conciencia y de persecución en contra de lo que es el cristianismo. Y muchos de los que han tenido muchos problemas, por lo menos en Cuba, han sido mayormente adventistas y testigos de Jehová con el gobierno aquel. Y así es lo mismo. Y Cuba era una copia exacta de lo que era el socialismo de la Unión Soviética. Y más que el socialismo leninista, estalinista. Que Stalin fue el peor. Dicen que Hitler. Stalin y Hitler yo lo comparo al mismo nivel. Entonces, llegaron a casa de una familia de adventistas, unos oficiales de la KGB soviética, que es la seguridad del Estado, como decir la PGR en México, es decir el FBI aquí en Estados Unidos, o el G2 en Cuba. La seguridad del Estado del país, llegaron unos altos oficiales de la seguridad del Estado a una casa donde sabían que vivían unos adventistas recién iniciada la etapa socialista de la Unión Soviética, en el año 1917. Y cuando llegaron allí, a esa casa, llegaron donde estaba el padre, sacaron al padre, a la esposa, a los hijos, y ellos venían con un perro pastor alemán, acompañándolos, los altos oficiales aquellos de la seguridad soviética. Y le dijeron, ven acá, ¿quieres librar a tu familia? Dice, pero ¿de qué me hablan? ¿Tú crees, según nos ha llegado información en la Biblia, en lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, yo soy cristiano, soy adventista del séptimo día y mi familia lo es. Ustedes son cristianos. Entonces, tú crees 100% en lo que dice la Biblia, ¿no? En lo que tú dices que es la Biblia. Tú crees 100% en ese Dios que tú dices que existe. Sí, yo creo. Dice, pues miren, hay un texto aquí que está en el Nuevo Testamento, y yo les invito a buscarlo. Marcos capítulo 16. Marcos 16, un texto muy conocido, dicho por Jesús antes de ascender. Marcos capítulo 16, del versículo 16 hasta el 18. Marcos 16, 16 al 18. Ese fue el texto que le mostraron y que lo usaron los irónicos aquellos sinvergüenza. Marcos 16, 16 al 18. Dice así. Desde el 15, dice, y les dijo, ese fue Jesús hablando, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Tú crees en eso? Que si bebiera cosa mortífera no te hará daño. Yo lo creo, está en la palabra de Dios. Por eso venimos aquí. Tú puedes librar a tu familia, mira. Venían con un frasco de veneno, no sé qué tipo de veneno era, bien fuerte. Y los criminales aquellos tomaron de aquel veneno, se lo dieron al perro y el perro quedó en el acto. Y dije, ¿viste? Sí sirve. El perro se murió. Este es puro veneno. Si tú crees en lo que dice ahí, ese libro, entonces tú te vas a tomar este veneno. Y si tú te libras y si tú quedas vivo, entonces es verdad lo que dice ahí y es verdad lo que tú estás creyendo. Pero mira, aquí tienes la prueba. El perro murió en el acto. Así que, ¿qué tú vas a hacer?
Dice que el hombre dijo, yo quisiera una sola cosa antes de que pase eso. Dice, dime, ¿tú me permitirías orar con mi familia, tener una oración? Sí, ¿cómo no? Toma tu tiempo. Invitó a su mujer, a sus hijos, a postrarse de rodillas. Y tuvo una oración sencilla, una oración de fe. Y reclamó la promesa de lo que los 3 jóvenes hebreos dijeron. Ese texto está tremendo. Dice que comenzó a orar y dijo, Señor, mira esta prueba que estoy pasando ahora. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces mi vida, la vida de mi familia. Tú sabes que yo te amo, que mi familia te ama y queremos estar contigo. Yo sé que tú tienes todo el poder para librarme y salvarme, porque yo sé que lo que dice tu palabra es la verdad. Y que fueron palabras pronunciadas por el mismo Jesús. Yo sé que tú puedes librarme de que ese veneno no me haga nada. Pero Señor, si no me libras, si no me salvas, no importa. Yo te voy a seguir amando y obedeciendo. Yo me lo voy a tomar porque yo creo en ti. Y si no es aquí, estaré contigo por la eternidad cuando tú me levantes y vengas en gloria. Así que ayúdame, dame fuerzas, porque yo confío en ti. Dice que se levantó, los oficiales aquellos comenzaron a reírse y burlarse de él. Dice que tomó el veneno, se bebió el frasco, todo lo que quedaba, todo, completo. Y esperando que en fracción de 2-3 segundos quedara en el acto. Pasaron 2-3 segundos, pasó el minuto, pasó los 10 minutos y estaban alarmados. Cuando pasó la media hora, nada, como si nada. Dios lo liberó. No murió, y esa historia es real, no es invento. Dios lo liberó. Y estaban tan impresionados, tan impactados con aquello, que dice que aquellos oficiales se quitaron sus charreteras, sus grados, los tiraron al piso y dijeron, ese Dios que tú sirves lo queremos servir nosotros también. Y se convirtieron y aceptaron al Dios de Daniel, al Dios tuyo y al Dios mío, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que no cambia. Tenemos que creer 100% lo que dice la palabra de Dios. Dios nos puede liberar, porque Él tiene el poder, pero si no lo hace, no importa. No debemos dudar de su carácter de amor y justicia. Si no lo hace aquí y ahora, lo hará cuando venga en el día final, en la resurrección de los santos, nos va a levantar, pero si fuimos fieles. Pero el que me niegue, dice, delante de los hombres yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiese, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una cita, y se la mencionaba Emanuel el otro día, la he mencionado aquí otras veces en otros momentos, que me gustó mucho, y está aquí en esta Biblia, no está en la otra, en la Reina Valera del 95, en la parte del comienzo, que me la encontré leyendo el folleto de Amós, de la Iglesia Adventista en el año 97 fue, cuando se estudiaba el folleto de Amós, y me gustó mucho. Y tiene para mí el significado más profundo de lo que un mártir es. Y se la dejo y con eso termino. Dice, mártir es alguien que está convencido de la verdad. Y la manifiesta tanto en su vida como en su muerte. Los fuegos de la persecución no hacen a los mártires, simplemente lo revelan. El hombre que no es ya un mártir, hoy, aquí, ahora, nunca dará su vida por la verdad. Porque los mártires murieron no para transformarse en tales, sino porque ya lo eran. Entonces quiera Dios que tú, yo, seamos mártires hoy, aquí y ahora. Convencidos de la verdad y que la manifestemos en nuestra vida como en nuestra muerte si tenemos que hacerlo. Que los fuegos de la persecución no nos formen, sino que seamos formados como mártires ahora. Porque el hombre que no es un mártir, si no somos mártires aquí y ahora, nunca lo vamos a hacer cuando llegue la prueba. Vamos a salir huyendo, vamos a ser unos cobardes, vamos a ser unos soplones, vamos a ser unos vendedores de nuestros hermanos, unos traidores y bien duros. Y Cristo dijo que cualquiera que haga caer uno de estos mis pequeños, mejor se cuelga una piedra de molino del cuello y se tira al fondo de la mar. Antes ser piedra de tropiezo para otros, mejor suicidarse. Y Dios no acepta el suicidio. Dios aborrece el suicidio porque la vida no nos pertenece. Imagínense, cuando dice, mira, prefiero que te mate, que te corte la vena, que te des candela, que te des un tiro, que haga lo que tú quieras, antes de que tú seas piedra de tropiezo para otro. Entonces, quiera Dios que ahora seamos testigos de Dios, mártires aquí y ahora, y que digamos lo mismo que dijeron los 3 jóvenes hebreos. El Dios quien servimos, Él nos puede librar de ese momento que viene. Pero si no nos libra, tampoco vamos a adorar toda la falsedad y el engaño que se quiere imponer en este mundo. Nada de agenda gay. Nada en contra del sábado.
nada de la mala música, nada de las basuras que quieren meter en la iglesia. Es hora de ponernos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Porque Cristo está volviendo y si somos infieles, Él no nos va a reconocer. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.